de interés, hermanos. Tome su lugar, por favor. El programa ustedes pueden ver, hermanos, que se llama Pablo y la resurrección de los muertos. Vamos a ver, hermanos, primera de Corintios, capítulo 15, que es la lectura del tema, del 51 al 55. Capítulo 15, 51 al 55. Corintios 15, 51 al 55. Hermano David, ¿los puedes ayudar aquí a los hermanos para que si batallen, para que les ayuden, por favor? Bien, voy a dar lectura, hermanos, a esta porción bíblica. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí está, nada más, hermanos. El apóstol Pablo, toda su vida, desde que era un niño, desde que se crió a los pies de Gamaliel, creyó en la doctrina de la resurrección. Hasta el final de su vida murió creyendo en la doctrina de la resurrección de los muertos. Si hay una doctrina a la cual el apóstol Pablo constantemente hacía referencia, es precisamente a la resurrección de los muertos. Le daba una importancia mucho mayor que se le da hoy en día. Porque cuando la gente hoy en día habla de nuestra esperanza, hablan de la inmortalidad del alma. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba de la esperanza, no hablaba de la inmortalidad del alma. El apóstol hablaba de la resurrección de los muertos. Es decir, una predicación muy diferente a la que se vive hoy en día. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, estuvo en la ciudad de Atenas con los filósofos griegos que no creían en la resurrección de los muertos, el apóstol Pablo tuvo la valentía de ponerse delante de aquel auditorio y proclamar que hay resurrección de muertos. En el libro de Hechos, capítulo 17, hermanos, Hechos capítulo 17. Dice el versículo número 32. Hechos 17:32. Dice la Biblia: y así como oyeron los atenienses, aquellos filósofos griegos, así como oyeron a Pablo hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. La doctrina de la resurrección de los muertos causa burla. La gente le parece risible
escuchar que un muerto que esté desintegrado en la tierra, o peor aún que haya sido devorado por alguna bestia, o que su cuerpo haya sido incinerado, se pueda volver a levantar de los muertos, causa burla. De tal manera que cuando el apóstol Pablo se levantó ante aquel grupo de filósofos, se burlaban de él. En los días de los apóstoles existían los saduceos. Los saduceos creían en Dios, se esforzaban por vivir una vida de santidad, una vida de rectitud delante de Dios. Se abstenían de hacer muchas cosas porque querían agradar a Dios. Tenían tanto celo acerca de la justicia de Dios que muchas veces imponían tradiciones con el objetivo de agradar más a Dios. Preferían sacrificarse por agradar a Dios, pero no creían en la resurrección de los muertos. Solamente vivían para el presente. No creían en una esperanza futura. En el libro de Mateo capítulo 22, hermanos. Mateo capítulo 22. Cristo Jesús, hermanos, fue un predicador de la resurrección. El apóstol Pablo indudablemente aprendió esta doctrina de Cristo Jesús. Bueno, él la supo desde los fariseos, pero la siguió creyendo cuando se convirtió a Cristo. Ahí en Mateo capítulo 22, Jesús se enfrenta con aquellas personas que niegan la resurrección y le hace una pregunta difícil, que era muy difícil de contestar. Jesús, que conocía todas las cosas, tiene una respuesta clara. Aquí en Mateo capítulo 22, hermanos, dice versículo 28 y 29. Es la parte final de la pregunta que hacen los saduceos. En la resurrección, pues, es como una pregunta burlona, para taparlo. Les dicen a ellos, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Pues todos la tuvieron por mujer. Jesús responde, versículo 29, entonces, respondiendo Jesús le dijo, ¿erráis ignorando las Escrituras? Ustedes predican las Escrituras, creen en la palabra de Dios, pero no creen en la resurrección. Ignoran. Ustedes quieren tener conocimiento de Dios, pero ignoran la palabra de Dios. Y no solamente esto, ignoran el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder suficiente para levantar a los muertos. No importa que ese cuerpo ya esté desintegrado. No importa que sean solamente cenizas, que lo haya devorado una vez, que Él tiene el poder suficiente para volver a levantar de los muertos. Así dijo Jesús. Los corintios, hermanos, eran griegos que habían creído en Cristo, pero muchos de ellos, con la filosofía griega, negaban la resurrección de los muertos. Creían en Cristo, creían que Jesús se había levantado de entre los muertos, pero no creían de que ellos se iban a levantar también de los muertos. Es decir, solamente creían que la resurrección es en Cristo Jesús, pero que ellos no se habían de levantar de los muertos. Y para el apóstol Pablo, la resurrección, nuestra propia resurrección, se sostiene juntamente con la resurrección de Cristo, o juntamente con la resurrección de Cristo, se cae. Si nosotros no resucitamos, Jesús tampoco resucita, dijo el apóstol Pablo. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, volvemos a esta lectura, hermanos. Primera de Corintios capítulo 15 dice versículo 16 y 17. Primera de Corintios 15, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, porque si los muertos no resucitan, tampoco, o sea, si nosotros no resucitamos, tampoco Cristo, así dice el apóstol Pablo. O sea, la resurrección se sostiene juntas o se caen juntas, dice el apóstol Pablo.
resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, la doctrina de la resurrección es tan importante, es tan vital, que para el apóstol Pablo ser cristiano, tratar de vivir en santidad, tratar de agradar a Dios y no creer en la resurrección es perder el tiempo. Es decir, si alguien en este momento no cree en la resurrección, aquí está perdiendo su tiempo. Es mejor que se vaya a disfrutar la vida, porque si esta vida es la única vida, entonces tiene que disfrutar la vida al máximo. No tiene caso esforzarse en vivir una vida de santidad, esforzarse por agradar a Dios. ¿Y para qué? Para nada. Si esta vida es el único reino, pues entonces vamos a disfrutar de este reino. Comamos y bebamos, dijo el apóstol Pablo. Sigue diciendo aquí en este contexto, dice en el versículo 30, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué creen que yo estoy exponiendo mi vida a toda hora? ¿Cuál es el motivo? Dice, si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, nuestro Señor, cada día muero. Es decir, cada día estoy exponiendo mi vida a la muerte. ¿Por qué la voy a estar exponiendo inútilmente si esta es la única vida que tengo? Sigue diciendo el versículo siguiente, hermanos. Si en Éfeso batallé contra las bestias, ¿de qué me aprovecha? Las bestias a las cuales está haciendo referencia el apóstol Pablo, no crean que eran leones o tigres con los cuales el apóstol Pablo luchó. Estas bestias eran personas que se portaban como bestias, porque a veces la gente se comporta como animales, se comporta como bestias. Dice el apóstol Pablo, si yo en Éfeso batallé contra las bestias, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Pablo está recordando cuando estuvo en Éfeso y los adoradores de la diosa Diana querían lincharlo. Estaban tan enfurecidos con el apóstol Pablo que los magistrados de aquella comunidad detuvieron a Pablo y dijeron, no salgas porque esta turba te va a matar. Porque ellos por 2 horas estuvieron gritando, grande es Diana de los Efesios. Entonces la gente estaba enfurecida con el apóstol Pablo y si los tribunales no lo rescatan, lo linchan. Digo, Pablo, ¿por qué iba a arriesgar mi vida con las bestias que vivían en Éfeso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos mejor que mañana. Así es, disfruta tu vida, disfrútala al máximo. No estés perdiendo tu lugar aquí en un templo. No te enclaustres en un templo. No trates de vivir en santidad. ¿Para qué? Pues si los muertos no resucitan. Vive la vida al máximo. Disfruta la vida. Pero si crees que hay una resurrección, entonces debes de vivir para el futuro y no para el presente. Si esta vida es la única, entonces vive para el presente. Pero si hay otra vida en el futuro, entonces debe vivir para el futuro y no para el presente. Pero antes de continuar con el tema de la resurrección, es muy importante definir qué es la resurrección. Porque podemos hablar de la resurrección, pero quizás no podemos entenderla. Quizás podemos tener ideas confusas acerca de la resurrección. Muchas personas cuando hablan de la resurrección o del cuerpo de la resurrección, se imaginan que cuando estemos en el reino de Dios con cuerpos resucitados, creen que vamos a ser personas espirituales o cuerpos espirituales. Muchos creen que vamos a ser seres intangibles, seres etéreos, seres que no tienen cuerpo, seres que no tienen carne, o sea, tipos fantasmas que tienen la apariencia humana, pero que no son corporales. Es la idea que muchos tienen acerca de lo que es la resurrección, que no es corporal,
Y muchos utilizan un versículo que dice el apóstol Pablo, lo interpretan en forma equivocada. El versículo 50, dice el apóstol Pablo ahí, hermanos: esto pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces muchos, en su equivocación, en su confusión, solamente utilizan, inclusive no el versículo entero, solamente una parte del versículo para decir que en la resurrección no tendremos cuerpos o no tendremos carne, que seremos espíritus desprovistos de carne. Porque dice, aquí Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aquí el problema, hermanos, el problema surge primeramente que no están tomando el significado de la palabra resurrección. Están pasando por alto. Primeramente tenemos que definir la etimología de la palabra resurrección. Y luego después tenemos que definirlo con todo el contexto. Y luego tenemos que definirlo con todo lo que la Biblia dice. Es decir, no podemos formar una doctrina de un solo versículo o de una porción de versículo. Tenemos que considerar todo lo que la Biblia dice. Es decir, no se estanquen en textos prueba. Tienen que considerar toda la evidencia. No hay que ser parciales, hay que tomar el todo, hermanos. En este momento yo quiero probar, hermanos, con la palabra de Dios, que la resurrección es corporal, que la resurrección es física, que usted en el reino de Dios va a ser una persona de cuerpo físico, que también va a tener carne, no va a ser un ser fantasmagórico, no va a tener la apariencia humana nada más, va a ser un ser corporal también. Primeramente tengo que definir lo que es la palabra resurrección. La palabra resurrección. La palabra resurrección del griego, hermanos, la palabra griega para resurrección es anastasis. Esa es la palabra griega para resurrección, anastasis. Y anastasis, la etimología de la palabra significa volverse a levantar. Es lo que significa la palabra resurrección, anastasis. Pablo está hablando en griego, les está escribiendo a griegos. Y la palabra griega para resurrección que Pablo emplea ahí, la etimología es anastasis, que significa volverse a levantar. La pregunta es, ¿quién se va a volver a levantar? ¿Un espíritu desprovisto de cuerpo o el cuerpo? El cuerpo, ¿verdad? Porque si el cuerpo no se levanta, entonces no hay resurrección, porque no se está levantando. Si alguien no se levanta a los muertos, si la carne no se levanta, si el cuerpo físico no se levanta, entonces no hay resurrección. ¿Por qué? Porque no se está levantando. Anastasis, volverse a levantar. ¿Quién se está levantando? El que está en el suelo, el que está en el polvo, el que en este momento es imposible levantarse, en ese momento se va a volver a levantar. Esa es la resurrección, anastasis. La palabra griega, la palabra latina para resurrección es resurrecto. Resurrecto latín es resurgir. Eso es resurgir. ¿Quién es el que resurge? Pues el mismo que se fue del sepulcro, ese mismo vuelve a resurgir. Tanto la palabra griega como la palabra latina hace referencia a resurgir, a volverse a levantar. Los hebreos utilizan otras palabras, no recuerdo cómo se pronuncia en hebreo, pero la etimología es revivir. Pero todo va lo mismo. ¿Quién es el que revive? El cuerpo. Entonces la etimología de la palabra es volverse a levantar, revivir, resurgir. Eso es lo que significa la palabra resurrección. Ahora bien, vamos a considerarlo conforme a la Biblia, hermanos. Isaías capítulo 26. Versículo 19. Isaías 26, versículo 19. Dice la Biblia, hermanos. Para que lo tengan en Isaías 26, 19. Dice, tus muertos vivirán,
Está hablando del cuerpo muerto, ese va a volver a vivir. Tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocía, cual rocío de hortalizas. Y dice la Biblia, hermanos, y la tierra echará sus muertos. Fíjense bien, tus muertos van a volver a vivir junto con mi cuerpo muerto. El profeta Isaías sabía que él tenía que morir, como nosotros también sabemos que algún día vamos a morir. Pero expresa su confianza, junto con mi cuerpo muerto, se van a volver a levantar. Y la tierra echa los muertos. Entonces, en el futuro, ¿de dónde surgen los muertos, hermanos? De la tierra. Los muertos no vienen del cielo, vienen de la tierra. ¿Se fijan qué clara la escritura? Entonces la resurrección es física. Vamos a ver Job capítulo 19, hermanos. Job capítulo 19 dice, versículo 25 al 27. Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Dice Job, hermanos, yo sé que mi Redentor vive, mi rescatador. Está hablando de Dios. Yo sé que mi rescatador vive. Yo tengo la confianza en mi rescatador. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y luego dice el 26, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne. Adiós. Fíjense bien entonces, fíjense bien lo que dice Job. Aún de deshecha esta mi piel, aunque mi piel se deshaga, aunque mi piel se desintegre, aún así, aunque esto parezca imposible, aún en mi carne, fíjense bien, en mi carne. Job tenía la confianza de que en su carne, a pesar de que su carne se desintegre, él tenía la confianza de que en su carne iba a ver a Dios. O sea, él sabía que cuando él se levanta entre los muertos, en su carne, porque él sabía que se iba a levantar en carne, en mi carne he de ver a Dios. ¿Sigue diciendo, hermanos? Al cual yo tengo de ver por mí. Mis ojos lo verán. Y mis ojos, mis propios ojos, los ojos que yo tengo aquí en estas cuencas, esos ojos van a ver. No lo van a ver otros ojos, lo van a ver mis ojos. Entonces Job, hermanos, sabía que en su carne iba a ver a Dios. O sea, él no creía que iba a ser un fantasma, un ser incorpóreo, un ser etéreo. Él sabía que en su carne iba a ver a Dios, con sus propios ojos iba a ver a Dios. Porque la resurrección es física, es corporal, hermanos. Jesús, hermanos, cuando resucitó de los muertos, se levantó como una persona espiritual, con un cuerpo espiritual. ¿Cierto, verdad? Jesús se levantó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos, pero no se levantó como Lázaro, porque Lázaro también se levantó de entre los muertos, pero Lázaro se levantó como un ser corruptible, como nosotros, y volvió al fondo de la tierra. Pero Jesús, cuando se levantó de los muertos, se levantó como una persona espiritual, con un cuerpo espiritual. Pero ese cuerpo espiritual de Jesús tenía carne, hermanos. Vamos a ver Lucas. Lucas capítulo 24, hermanos. Lucas capítulo 24. Versículo 36 en adelante, hermanos. Fíjense bien cómo aquí está hablando de Jesús resucitado entre los muertos.
Luego dice, y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, los apóstoles, Él se puso en medio, Jesús ya resucitado entre los muertos, y les dijo, paz a vos, paz a ustedes. Entonces ellos estaban espantados, asombrados, pensaban que estaban viendo. O sea, no pensaron que Jesús se había levantado entre los muertos. Creía que ellos lo que estaban viendo con sus ojos era un espíritu. Ellos pensaban que estaban viendo un espíritu, un ser fantasmagórico que estaba delante de ellos. Estaban así turbados totalmente. Jesús notó el temor que había en sus propios ojos y Jesús le dijo, no estén turbados. No estén turbados. Dice Jesús, hermanos, Versículo 37, entonces ellos espantados, asombrados, pensaban que había espíritu, mas Él le dice, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué estás asustado? ¿Qué te turba? ¿Qué te tiene así con esa impresión tan grande? Y son pensamientos a vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, tóquenme. Tóquenme. Y ved que el espíritu no tiene carne y huesos, como veis. Entonces, ¿Jesús era un ser corporal, hermanos? Pues claro que era un ser corporal. Se había levantado entre los muertos. Se había levantado con ese cuerpo espiritual. Pero ese cuerpo espiritual podía ser palpado. Jesús le dijo, ustedes no están viendo el espíritu, están viendo a mí que tengo carne y huesos. Tóquenme. Y los discípulos lo tocaron y se dieron cuenta que efectivamente era un ser corporal. Jesús le dijo a Tomás, ¿no crees que soy yo? Mira, aquí está la prueba, pálpame, tócame. Y comprueba que efectivamente yo soy el que resucitó de entre los muertos. Y Jesús, cuando se dio cuenta, hermano Tomás, se postró de rodillas. Le dijo, mi Señor y mi Dios. Entonces, hermanos, la resurrección es corporal, física. Es un cuerpo espiritual. Ahorita voy a ampliar un poquito más el término cuerpo espiritual para que se entienda. Volvemos a 1 Corintios capítulo 15. Bueno, ya entendimos entonces lo más básico de qué se trata la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, hermanos. Dice versículo 35 y 36. Les voy a pedir que le pongan mucha atención a estos versículos, hermanos. Traten de concentrarse, tratando de captar la esencia de lo que el apóstol Pablo está explicando, porque aquí el apóstol Pablo está esforzándose, está dando una enseñanza teológica acerca de la resurrección. Dice, mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Es una pregunta. ¿Cómo resucitar a los muertos? Y la otra pregunta es, ¿con qué cuerpo vendrán? Son dos preguntas. El apóstol Pablo está utilizando aquí un género literario que se llama diatraba. La diatraba consiste en crear un enemigo, un opositor imaginario. Esa es la diatraba. Cuando se crea un opositor imaginario, es la diatraba, es lo que el apóstol Pablo está utilizando aquí, un opositor imaginario, que le está refutando la doctrina de la resurrección y hace dos preguntas. Bueno, Pablo, ¿tú crees? ¿Tú crees que los muertos resucitan? Entonces, ¿cómo es posible que resuciten? ¿Cómo es posible que los muertos se vuelvan a levantar? Y la otra pregunta es, si efectivamente resucitan, entonces, ¿con qué cuerpo van a resucitar? Porque ese cuerpo ya es 62, ¿con qué cuerpo van a resucitar? Y Pablo le dice, hermanos, necio es alguien que no tiene seso. Necio, o sea, necio es alguien que tiene pensamientos disparatados, alguien que no sabe reflexionar, que no sabe pensar, no sabe meditar bien las cosas, no tiene un intelecto bien razonable, es un necio. Y Pablo dice, necio,
Pablo le llama necio porque dice Pablo, la primera respuesta o la respuesta a la primera pregunta se encuentra, hermanos, en el versículo 36. Necio. Y la respuesta es: lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. O sea, no seas necio, no seas inceso, no seas irreflexivo, porque lo que tú siembras no vuelve a vivir si no muere antes. Es decir, la misma naturaleza te está enseñando la resurrección. Esto es algo que todos sabemos. Lo que pasa es que no le ponemos atención, pero la naturaleza misma nos enseña la resurrección. ¿Cómo? Porque cuando nosotros depositamos una semilla en el fondo de la tierra, esa semilla en el fondo de la tierra, hermanos, muere. La semilla muere en el fondo de la tierra. Y después de que la semilla muere en el fondo de la tierra, la semilla vuelve a la vida en una planta. Entonces, dice Pablo, no seas irreflexivo, no seas necio, porque la naturaleza misma te está enseñando que la semilla muere y se vuelve a vivir. De hecho, Jesús también habló de esto, hermanos. No pierdan de vista 1 Corintios 15, pónganle un separador, ahorita volvemos, solamente para ver la declaración que también hizo Jesús en Juan 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 es el versículo, hermanos, a ver si me habían contado, ya se me movió a mí. Debe ser entre el 24, 25 y 26. Juan capítulo 12, perdón, 24, así es. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él queda solo, o sea, no da fruto. Mas si muriera el grano de trigo, entonces lleva. O sea que el grano de trigo, para que pueda producir vida, tiene que morir en el fondo de la tierra. Jesús, obviamente Él es el creador de todas las cosas, Él lo sabía, Él con esa maestría lo dijo. Y el apóstol Pablo también se los explica a los corintios: no sean irreflexivos. La semilla muere y vuelve a la vida. Entonces, esto es poder de Dios. Es realmente maravilloso meditar en el milagro que está escondido en cada pequeña semilla. Nosotros podemos agarrar la semilla, podemos estudiarla bajo el microscopio, pero el misterio del secreto de la vida sigue siendo un secreto inescrutable. Lo único que sabemos es que la semilla muere y vuelve a la vida, hermanos. Eso es fundamental, eso todos lo sabemos. La segunda respuesta a la segunda pregunta. Ya Pablo dijo que vuelve a la vida. Versículo 37 da la respuesta a la segunda pregunta. ¿Con qué cuerpo van entonces a resucitar? La respuesta está en el versículo 37. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ¿acaso de trigo o de otro grano? Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente o cada semilla su propio cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Si sembramos una semilla, sale una planta. Así es. Sembramos una semilla, resucita la planta. ¿La planta y la semilla son iguales? No. La planta y la semilla no son iguales. Pero
existe una relación vital entre la planta y la semilla, ¿o no es así? No son iguales, pero existe una relación vital entre la planta y la semilla, porque sin la semilla no hay planta. Y además la planta deriva sus características ¿de dónde, hermanos? De la semilla. La forma de la planta, el color de la planta, el tamaño de la planta están determinados en la semilla. Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en una cosa y resucita en otra. Así es. Se siembra de una forma y resucita en otra. Pero existe una relación vital entre el cuerpo que tenemos ahorita y el cuerpo que tenemos en la resurrección. Porque así como la semilla y la planta existe una relación vital entre ambas, así también existe una relación vital entre el cuerpo que tenemos ahorita y el cuerpo que tendremos en la resurrección. Así el apóstol Pablo lo está explicando. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, hermanos, sigue diciendo los siguientes versículos. Dice, toda carne no es la misma carne. Una es la carne de los hombres y otra es la carne de los animales, y otra es la carne de los peces y otra es la carne de las aves. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El apóstol Pablo sigue ampliando ese concepto acerca del cuerpo de la resurrección con nuestro cuerpo actual. Estamos viendo que la planta viene de la semilla y que existe una relación vital entre la planta y la semilla, y que eso es similar entre nuestro cuerpo actual y el cuerpo de la resurrección, que existe una relación vital entre ambas. Vamos a ser cuerpos en la resurrección, pero no exactamente igual como somos ahorita. Porque Pablo dice, no toda carne es la misma carne. Pablo dice, los peces son carne, las aves son carne, los animales son carne y nosotros somos carne. ¿Cierto, hermanos? Todos estos seres vivientes que Pablo acaba de mencionar, todos tienen algo en común, que todos son carne. Esa es la similitud, esa es la semejanza, pero también hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Que no es la misma carne. ¿Se entiende, hermanos? Así es el cuerpo de la resurrección. Seremos carne, pero no vamos a ser la misma carne. No vamos a ser exactamente igual o corruptibles, porque así es como hay diferencia entre la carne del gato y la carne de la pez y la carne de nosotros, así también es la resurrección. Seremos corporales, seremos carne, pero no vamos a ser exactamente iguales. No vamos a ser exactamente iguales. Pablo sigue ampliando este concepto, hermanos. Dice versículo 42, hermanos. Así también es la resurrección de los muertos. O sea, estamos viendo la metáfora de la agricultura que Pablo está utilizando, ¿verdad? Así también es la resurrección de los muertos. A todo lo que Pablo acaba de explicar acerca del grano que sale en la forma de planta, y acerca de que los animales y los peces y nosotros todos somos carne, Pablo lo utiliza todo eso para ampliar el tema de la resurrección. Dice el 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. O sea, vuelvo a utilizar la metáfora del sembrar. Se siembra en corrupción y se levantará en incorrupción. Nuestros cuerpos actuales, hermanos, nuestros cuerpos del presente se echan a perder. Se van desintegrando día con día. Día con día nos vamos envejeciendo. Día con día nos vamos llenando de achaques, de reumas. Cada día nos vamos haciendo menos. Nos vamos
encogiendo, empequeñeciendo, nos vamos llenando de enfermedades, hasta que finalmente la muerte, hermanos, desintegra totalmente nuestro cuerpo. Porque ¿qué, hermanos? Somos cuerpos corruptibles. Se siembra en corrupción, porque nosotros tenemos un cuerpo corruptible, se siembra en corrupción, pero se levantará, hermanos, Poder. con incorrupción. Esa es la diferencia del cuerpo de la resurrección con el cuerpo que tenemos hoy en día. Hoy en día se deposita un cuerpo en el sepulcro, un cuerpo corruptible, un cuerpo que se va a desintegrar totalmente, pero se va a levantar, hermanos, un cuerpo incorruptible, un cuerpo, hermanos, un cuerpo que no se envejece, un cuerpo que no tiene achaques, un cuerpo que no tiene dolencias, un cuerpo que no tiene defectos físicos. Esa es la gran diferencia, hermanos, entre el cuerpo y la resurrección, porque ese cuerpo será inmunizado de los achaques, de la decadencia, de las enfermedades. Es la diferencia entre el cuerpo y la resurrección. Se siembra de una forma, hermanos, y se levanta de otra. Sigue diciendo, hermanos. Se siembra en vergüenza. La versión del 60 dice, se siembra en deshonra. Así dice, hermano Gabriel. Amén. Se siembra en deshonra. Estará en gloria. Se siembra en deshonra, se levantará con gloria. No hay nada honroso en un cuerpo muerto, hermanos. Un cuerpo muerto no tiene honra. En el sepulcro puede ponerse a la mujer más bella del planeta. Puede ponerse una mujer muy bella en el sepulcro. Una mujer que muera en la flor de su juventud. Y esa mujer pueden vestirla de ropa de gala, pueden vestirla como princesa, puedan maquillarla y hacerla parecer muy bonita. Pero ¿saben qué, hermanos? La muerte transforma ese cuerpo hermoso en un cuerpo horrendo, en un cuerpo espantoso. Es lo que hace la muerte. Aquí no vale el maquillaje, no vale la ropa que le pongan a la mujer, no importa la belleza que haya tenido esa mujer. La muerte se va a encargar de convertir ese cuerpo en algo espantoso y feo. Porque no hay honra, hermanos, no hay honra en un cuerpo muerto. Dijo, se siembran en debilidad. Ahí dice la siguiente parte del versículo, se siembra en debilidad y se levantará con poder. No hay nada más débil que un cuerpo muerto. El cuerpo muerto pues no tiene ninguna fuerza. Está desprovisto de toda la fuerza que tuvo en el pasado. La muerte se llevó todo su vigor, toda su fortaleza. Está inerte totalmente. Y ahí fue depositado ese cuerpo débil, sin fuerzas. Pero se levantará, hermanos, con poder. Se siembra en una forma y se levanta en otra. Es lo que el apóstol Pablo está explicando, hermanos. Sigue diciendo, hermanos. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente, el posterior Adán, en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno, el segundo hombre que de la tierra es del cielo. Quisiera enfatizar esta parte, hermano, versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, lo que Pablo está explicando aquí en estos versículos es que cualquier hombre en el presente, por muy espiritual que sea, por muy santo que sea, por tan consagrado que sea Dios, por más dedicado que esté a Dios, ese hombre por toda su vida tendrá instintos animales. ¿O no es así, hermanos? Seas quien seas, te hayas dedicado, te hayas consagrado a Dios por toda tu vida,
puedes ser un ejemplo a las multitudes, un ejemplo a seguir, pero toda tu vida vas a tener instintos animales. Esos nunca van a desaparecer en el presente. La naturaleza. En el presente, mientras tú vivas aquí en esta carne, mientras tú vivas ahorita, mientras no mueras y no resucites, siempre vas a tener ese instinto animal. Pero la resurrección no, hermanos. En la resurrección esos instintos animales desaparecerán. Van a cambiar. Seremos carnes, seremos corporales, pero ya no vamos a tener esos instintos animales. ¿Por qué? Porque vamos a ser personas espirituales. Con otros, digámoslo así, con otros instintos, con otros deseos, con otras necesidades. Ya no son las mismas necesidades animales que tenemos hoy en día, porque esas van a ser cambiadas. Eso es lo que el apóstol Pablo dice con cuerpo espiritual. Pero también quiero enfatizar otra cosa muy importante, hermanos. Ahorita que estamos hablando del cuerpo espiritual, también tenemos que enfatizar esto muy importante, que en la resurrección físicamente vamos a ser cuerpos espirituales. Seremos corporales y seremos espirituales. ¿Cómo será esto? Cuando Jesús resucitó entre los muertos era corporal, lo podían palpar, lo podían tocar. Jesús dijo: tóquenme para que vean que yo no soy un espíritu, yo tengo carne, tóquenme. Así era. Pero cuando Jesús resucitó los muertos, dice la Biblia, hermanos, que Él tenía el poder de trasladar, de pasar a través de las paredes. Así tiene el poder. Estaban las puertas cerradas y Jesús tenía el poder de traspasar las paredes. Vamos a ver el Evangelio de Juan, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 20, hermanos. Dice versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y puso en medio y les dijo: estaban los apóstoles tratando de convencer a Tomás: Tomás, hemos visto con nuestros propios ojos al Señor, Él ha resucitado entre los muertos. Tomás decía: yo no creo eso. Hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. Y hasta que yo no lo toque, no lo voy a creer. Y estaban las puertas cerradas, y dice la Biblia, hermanos, que con todo y puertas cerradas Jesús se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Digo: Tomás, ¿necesitas verme para creer? Pues aquí estoy. ¿Necesitas tocarme para creer? Pues mira, tócame. Pero vemos, hermanos, que Jesús se metió con las puertas cerradas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Jesús era corpóreo, espiritual, era cuerpo y era también espiritual. Tenía un cuerpo espiritual, era palpable, pero también podía traspasar las paredes. ¿Por qué, hermanos? Porque era cuerpo espiritual. Lo mismo también con nosotros. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, hermanos, que cuando Jesús descienda del cielo, digo que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados, y juntos iremos en los aires a recibir. ¿Cómo vamos a recibir al Señor los aires, hermanos? Después de que hayamos sido transformados. Ahorita en el presente es imposible, hermanos, que usted pueda flotar en los aires. Usted no puede. No puede. La fuerza de la gravedad lo arrastra hacia abajo. Usted
no pueden. Si yo me pongo en la placa y me dejo caer, me voy y me caigo. Yo no puedo flotar, pero cuando hayamos sido transformados, cuando tengamos un cuerpo espiritual, entonces tendremos la capacidad de levitar. ¿Para qué, hermanos? Para poder recibir al Señor en los aires. Entonces, hermanos, así también entendemos cómo es un cuerpo espiritual. 1 Corintios capítulo 15, hermanos. Vamos a ver el versículo que confunde a algunos. El 50. Esto pero digo que la carne y la sangre no pueden heredar. El problema, como les digo, es que no tomen en consideración el significado de la palabra, ni tomen en consideración todo lo que la Biblia dice. Lo único que están haciendo es tomar solamente una partecita del versículo. El versículo completo dice, hermanos, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros cuerpos mortales de carne y hueso, nuestros cuerpos corruptibles del presente, no pueden heredar el reino de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Nuestros cuerpos de sangre y nuestros cuerpos de carne y sangre corruptibles que tenemos hoy en día no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos, hermanos, no pueden heredar el reino de Dios. No pueden. No, estos cuerpos no están diseñados para heredar el reino de Dios. Estos cuerpos están diseñados solamente para vivir unos cuantos años y al pozo, porque somos corruptibles. Un cuerpo incorruptible no puede heredar el reino de Dios. El que puede heredar el reino de Dios es un cuerpo incorruptible. Por eso digo que la carne y la sangre, porque está hablando del cuerpo y la sangre corruptibles que tenemos hoy en día. Es lo que el apóstol Pablo dice. Quisiera terminar con lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, hermanos. Pablo habló demasiado de la resurrección, demasiados versículos podemos considerar. Primero en Filipenses. Filipenses capítulo número 3, hermanos, versículo 21. Dice Pablo, hermanos, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza. Nosotros hoy en día, hermanos, tenemos un cuerpo de bajeza. Un cuerpo, hermanos, corruptible, un cuerpo miserable. ¿Por qué? Porque va a la miseria. Tenemos este cuerpo, tenemos un cuerpo de la bajeza, un cuerpo miserable, un cuerpo corruptible, un cuerpo que se va deteriorando día con día. Pero dice el apóstol Pablo que Dios va a transformar, o sea, lo va a cambiar. No lo va a desaparecer, lo va a cambiar, lo va a transformar. Recordemos que una ciencia básica hoy en día es que la materia, hermanos, no se destruye, la materia se transforma. Es lo que pasa en la resurrección. La materia no se destruye, la materia se transforma. Se transforma en la resurrección. El apóstol Pablo dice que Dios va a transformar, o Dios va a cambiar el cuerpo miserable o vil que nosotros tenemos para ser semejante al cuerpo de su gloria. ¡Qué bonito privilegio! Dios va a tener que cambiar este cuerpo miserable que tenemos hoy en día, este cuerpo corruptible, lo va a transformar para que seamos semejantes al cuerpo de su gloria. ¡Qué maravilloso privilegio! Y solamente así, hermanos, vamos a tener el privilegio de ver a Dios. Porque dijo Jesucristo, hermanos, los de limpio corazón verán a Dios. Los de limpio corazón van a ver a Dios. ¿Cuándo, hermanos? Ahorita no. Ahorita nadie puede ver a Dios. Por más que usted quiera, no va a ver a Dios. Ni que ustedes, cuando alguien dice, es que yo tuve una revelación y vi a Dios. No viste a Dios. Ahorita nadie puede ver a Dios. Dijo Dios, no me verá hombre
y vivirá. Hombre no me puede ver, ¿por qué? Porque no va a poder vivir. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos miserables, corruptibles, no están diseñados para ver a Dios. Pero cuando seamos transformados al cuerpo de su gloria, entonces podemos, como dijo Job, con mis propios ojos voy a ver a Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie para recibir a nuestro hermano que está presidiendo, que lo bendiga. Amén, que Dios te bendiga.